Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio al caso clínico del día de hoy. Vamos a presentar un caso clínico que, digamos, se asocia a la toxicidad metabólica de algunos fármacos. Vamos a hacer énfasis específicamente a los antipsicóticos, eh, pero pues también vamos a revisar algunos otros medicamentos asociados, pues, pertinentes al caso clínico que se va pues, a presentar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es presentar el caso clínico del paciente. Entonces, el paciente ingresa el 11 de enero de 2024. Eh, es un paciente masculino de 73 años de edad, procedente de Mosquera y natural de Cali, e ingresa por un cuadro clínico de 3 días de evolución, consistente en oximetrías de pulso cuantificadas en su casa, entre 72 a 85%, a pesar del uso de oxígeno por canula nasal a 2 litros. El paciente adicionalmente refería a ortopnea, edema de miembros inferiores y picos febriles que se cuantificaron como máximo en 38 grados centígrados. Adicionalmente, a la revisión por sistemas, se describió que el paciente había presentado somnolencia, eh, tos húmeda no productiva asociada a disnea de medianos esfuerzos y, pues como revisión negativa, pues no tenía síntomas irritativos urinarios. Sí. Como antecedentes, pues el paciente pues tiene múltiples comorbilidades, tiene hipertensión arterial desde el 2001, junto con diabetes mellitus tipo 2 desde el 2001. Se le diagnostican secundario a un evento cerebrovascular isquémico que presentó ese mismo año. A partir de ahí, pues el paciente refirió presentar hipertensión y diabetes y queda con una secuela de una hemiparesia izquierda secundaria. Adicionalmente, presenta EPOC, GOLD-P, oxígeno requiriente desde hace 2 años y adicionalmente se le hizo un diagnóstico de una esquizofrenia. Al interrogar al paciente, pues refiere que esta esquizofrenia pues está en seguimiento por psiquiatría, dado que presentó un episodio de alucinaciones visuales complejas, pues que perduran aproximadamente 3 meses y que mejoran con el uso de antipsicóticos. Y adicionalmente, desde su última hospitalización, que fue en el 2021, que le hacen el diagnóstico del EPOC, se le está estudiando una hiperplasia prostática. Como antecedentes tóxico-alérgicos, no tiene alergias, pero sí presenta un extabaquismo pesado, con un INPA de 40, con 30 cigarrillos por día, hasta el 2015. De ahí, pues, la razón del EPOC. Como Sí. antecedentes farmacológicos, el paciente, pues para la hipertensión tomaba verapamilo y losartán. Furosemida, él comenta que se le administra secundario precisamente al edema, pues él comenta en palabras textuales que pues presenta retención de líquidos. Tomar rosuvastatina de 20 miligramos cada 24 horas, ácido acetil salicílico, esto es pues por su antecedente de el ACV isquémico y adicionalmente es un paciente con alto riesgo cardiovascular de entrada, solamente por la diabetes y por un evento isquémico. Por su diabetes está tomando metformina 850 miligramos cada 12 horas. Se le inició manejo antipsicótico para, pues para la esquizofrenia en estudio con risperidona 1 miligramo cada 24, junto con clonazepam, dado que pues, presenta insomnio de conciliación e hipertropio para el manejo del EPOC. Al Sí. examen físico, pues es un paciente que llega con una tensión arterial dentro de límites normales, llega con taquicardia, ligera taquipnea, está muy limítrofe pues su frecuencia respiratoria, desaturado al ambiente con 85%, monóxido del 21 y febril con 38 grados centígrados. Hallazgos positivos del examen físico presenta sibilancias expiratorias en campo pulmonar derecho únicamente, se evidencia edema de miembros inferiores con fobia y presenta pues su hemiparesia izquierda por el evento isquémico eh, previo. Y con Sí. los paraclínicos, pues se encuentra una función renal, pues que está, digamos, ya alterada, tiene una enfermedad renal crónica, estadio 2, con una tasa de filtración glomerular de 65 mililitros minuto, sin trastornos electrolíticos, una glicemia, pues en 165 miligramos por decilitro, una PCR ligeramente positiva, sin leucocitosis, si se le evidencia una ligera linfocitosis y digamos, anemia, pues dado que pues, el paciente es hombre,
muy ligera, muy leve, microcítica, con un RW de 15.1 y plaquetas dentro de límites normales. Los gases arteriales no demuestran un trastorno ácido-base, sí demuestran una ligera hipoxemia, pero pues la PAPI está en 267 para un trastorno moderado de la oxigenación, leve de la oxigenación, perdón, sin hiperlactatemia. En la radiografía tórax no se le encuentran consolidaciones, únicamente atrapamiento aéreo intraalveolar con aumento del diámetro AP, consecuente con su antecedente de POC, y un ecocardiograma transtorácico que muestra una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo con una febril del 64% conservada. Entonces, la impresión diagnóstica de ingreso, pues es un EPOC exacerbado moderado, a lo cual se le da manejo con antibiótico, ampicilina sulbactam, 3 gramos cada 6 horas, prednisolona para controlar la inflamación por 5 días, 40 miligramos cada 24 horas, bromuro ipratrópido 3 inhalaciones cada 6 horas y salbutamol 4 inhalaciones cada 6 horas. Se consideró adicionalmente que cumplía criterios de falla cardíaca descompensada, dada la ortopnea leve a miembros inferiores. Se consideró que era un Stevenson B con una fracción de eyección conservada y se le dio manejo únicamente con diurético, 40 miligramos cada 6 horas por vía oral. Hipertensión arterial, pues se le continuó su conciliación, los 750 cada 12 horas. Únicamente para la diabetes se le suspende la metformina y se deja únicamente el control glucémico. Para el antecedente pues, de su evento cerebrovascular se deja la prevención secundaria con ácido acetilsalicílico y rosuvastatina. Para la esquizofrenia se deja la risperidona y el clonazepam. A la enfermedad renal crónica pues no requiere tratamiento y pues adicionalmente como profilaxis intrahospitalaria se le dejó enoxaparina a dosis profiláctica. sí, En cuanto a la evolución, pues al segundo día de hospitalización se considera que resuelven los síntomas de la falla cardíaca, se le inicia entonces beta bloqueador con carvedilol 6.125 miligramos cada 12 horas. Posteriormente, al tercer día, ya llevaba 3 días de prednisolona, se empieza a encontrar glucometrías fuera de metas, presente hiperglicemia y se le inicia manejo con esquema correctivo de insulina. Y al día 8 ya cuando termina pues el tiempo antibiótico y logran controlar nuevamente las glucometrías, se le da egreso. sí, sí, Entonces, pues hablando un poco del caso, tenemos unas interacciones que hay que tener en cuenta. Tipo X, vamos a encontrar interacciones entre la risperidona y el ipratropio, recordando que la risperidona puede tener efectos anticolinérgicos. Sin embargo, pues el ipratropio es un medicamento que se administra por vía inhalada y eso reduce pues los efectos adversos, dado que pues, no se administra por vía sistémica, pero de cierta, pues de igual forma se describe. Tenemos una interacción entre el salbutamol y el carvedilol, también contraindicada, puesto que son medicamentos antagónicos. Unos son agonistas de los receptores beta 2, que en este caso sería el salbutamol, y el carvedilol hace lo opuesto, es un antagonista, lo que pues me llevaría a aumentar el requerimiento de dosis para el salbutamol. Y pues en un paciente con EPOX y bilancias, pues no sería lo ideal administrar beta bloqueadores no cardioselectivos. Para la enoxaparina y el ácido acetilsalicílico, pues una interacción tipo D, sinérgica, con aumento de riesgo de sangrado, pues por los mecanismos que vimos. Sin embargo, pues está justificada, pues, el riesgo de trombosis por su antecedente de la hemiparesia. Y ya vienen varias interacciones tipo C entre el carvedilo, la furosemida y el losartán, pues estas son esperadas, pueden disminuir la tensión arterial, aumentando el efecto antihipertensivo por una interacción farmacodinámica sinérgica, lo hacen por diferentes mecanismos de acción. El clonazepam y la risperidona también son depresores del sistema nervioso central ambos, entonces nos da una interacción farmacodinámica sinérgica. Y luego tenemos otros efectos adicionales, también clasificados tipo C, risperidona y carvedilol. Es una interacción farmacocinética metabólica, dado que el carvedilol y algunos beta bloqueadores inhiben la glicoproteína P, aumentando la concentración plasmática de la risperidona, y eso nos puede llevar a aumento de efectos adversos. La risperidona y la furosemida no se tiene en cuenta o no se tiene aún claro cómo es el mecanismo de la interacción, pero se describe un aumento de la mortalidad cuando se administran estos dos medicamentos en pacientes adultos mayores. Y en la ficha técnica de la risperidona canadiense, pues comenta o se hace el comentario que no se debería utilizar por esta sobremortalidad. También tenemos una interacción muy importante para nosotros que es entre la insulina, dado que le iniciaron el esquema correctivo,
con risperidona, la prednisolona y la furosemida. Estas pues son farmacodinámicas antagónicas, dado que la risperidona, la prednisolona y la furosemida se catalogan como medicamentos o agentes hiperglicemiantes con disminución del efecto de la insulina. Y adicionalmente tenemos un efecto sinérgico farmacodinámico entre la insulina y el carvedilol, dado que puede aumentar el efecto hipoglucemiante. Y también se ha descrito que el uso de los beta bloqueadores puede enmascarar los síntomas glicopénicos, principalmente la activación del simpático. Entonces, ahí eso nos puede llevar a un mayor riesgo de hipoglicemia. Estos son, digamos, las interacciones que encontramos. Y esta gráfica lo que nos va a mostrar es el comportamiento de las glucometrías en función del tiempo y la conciliación de los medicamentos. Entonces acá vamos a encontrar que este es el día 1 al día 8 de hospitalización, que fue el tiempo que el paciente duró. Y acá pues vamos a ver en colores los medicamentos que se le administraron. Vemos en verde el inicio del esquema correctivo con insulina hacia el día 3. Vemos también la risperidona, que por conciliación se mantuvo todo el tiempo de la hospitalización, y la prednisolona, que se administró por los 5 días, pues por su cuadro de EPOC exacerbado. Entonces, lo que vemos en la imagen, ya digamos en la viñeta azul, pues es la glicemia que tenía el paciente. Vimos que ingresó con unas glucometrías normales, pero después de 2 días o, bueno, 48 horas de prednisolona, pues el paciente presenta una glucometría en 287, lo que lleva pues al servicio tratante a iniciar el esquema correctivo. Ahí vemos que se inicia la insulina, pero algo pues importante que debemos tener en cuenta es que a pesar del inicio de la insulina, pues las glucometrías siguen en aumento hasta que llegan al punto máximo en el día 5 de 323. Y posteriormente vemos una disminución cuando se suspende la prednisolona, ya con la siguiente glucometría en 106, ya entrando a rangos normales para que el día del egreso pues esté en 134. Entonces, pues ahí vemos cómo los medicamentos, pues cuando tenemos tanto la risperidona como la prednisolona, pues hubo un aumento de la glicemia. Entonces, ¿cuál es el enfoque del caso clínico? Vamos a repasar la fisiología de la secreción de insulina muy rápidamente porque pues, es necesario entender para entender cuál es el mecanismo del efecto adverso. También algo sobre la fisiopatología de la diabetes mellitus, puesto que todo esto está interconectado. Vamos a ver el análisis de los efectos adversos metabólicos de los medicamentos, pues, digamos específicamente en aquellos que son agentes hiperglucemiantes. Vamos a describir el mecanismo por el cual producen esa hiperglicemia y adicionalmente, digamos como adicional, dado que me llamó la atención el esquema correctivo, pues cómo manejaríamos ese efecto adverso de manera intrahospitalaria. Entonces, en cuanto a la revisión de tema, pues vamos a ver los mecanismos de hiperglicemia y síndrome metabólico. Vamos a empezar, digamos, con el páncreas exocrino, perdón, con el páncreas endocrino. Ya sabemos que existen los islotes de Langerhans, en donde pues hay diferentes tipos de células, las alfa, las beta y las gamma. Y pues recordar que la célula beta del islote de Langerhans produce insulina, que es la que le va a liberar, digamos, la insulina. ¿Y cómo se libera la insulina? La insulina se va a liberar gracias al ingreso de la glucosa. Pues cuando comemos, las concentraciones de glucosa en sangre aumentan. Y las células beta pancreáticas tienen un transportador GLUT, que es el GLUT2, que usualmente siempre está abierto, es independiente de la acción de la insulina. Y este ingreso de la glucosa al interior de la célula beta va a generar un aumento en la producción o síntesis de ATP, va a aumentar la energía de la célula beta. Y es importante tener en cuenta que usualmente las células beta tienen un canal de potasio que es, digamos, sensible a las concentraciones de ATP, y cuando las concentraciones de ATP están bajas, el canal se mantiene abierto. Entonces, por gradiente osmótico, el potasio empieza a salir. Como el potasio tiene carga positiva, esto hace que la célula beta esté, digamos, de forma basal hiperpolarizada, ¿sí? Está con una carga negativa. Y esto evita que ella se despolarice. ¿Por qué se evita que se despolarice? Porque cuando el canal de potasio se cierra, gracias al aumento del ATP, pues ya no voy a tener liberación de potasio. Y eso permite que la concentración de los iones positivos, de los cationes, empiece a aumentar hasta que despolariza la célula beta. Cuando se despolariza la célula beta, tiene un canal de calcio dependiente de voltaje y el canal de calcio se abre, permitiendo pues el ingreso de calcio que va a activar las vesículas donde está empaquetada la insulina para su exocitosis. Entonces, si nos damos cuenta, la célula beta secreta la insulina gracias al ingreso de la glucosa. Entonces, ese ingreso de glucosa es sensado
postprandialmente, después de que uno se alimenta. Una vez se libera la insulina del torrente sanguíneo, pues ella va a llegar a los receptores. Los receptores son tetraméricos. Vamos a encontrar que tiene dos subunidades compuestas por dos subunidades a su vez, que son una subunidad alfa y una beta, con un dominio extracelular y otro intracelular. Y cuando llega la insulina, lo que permite es que se dimerice el receptor en la membrana. Cuando el receptor de la membrana se dimeriza, los dominios intracelulares se acercan y eso activa la función tirosinquinasa y nos va a activar una vía muy importante, digamos que es bastante compleja. Acá pues Robbins nos hace el favor de hacerla un poco más sencilla y nos comenta que hay unas proteínas sustrato del receptor de insulina, ¿sí? Son varias que se van a fosforilar, se van a activar y me van a desencadenar el inicio de una cascada de señalización intracelular que va a partir del fosfoinosito trifosfato y de esta proteína que se le conoce como AKT, que es una quinasa, una serina-treonina quinasa. Muy importante no olvidarla, la AKT, serina-treonina quinasa, y ella, digamos que es como la enzima central que me va a permitir a mí la fosforilación de otros componentes. Uno de ellos será las proteínas del complejo de esclerosis tuberosa, que me va a inactivar el mTOR y eso me va a llevar, en resumidas cuentas, a un aumento de la síntesis de proteínas. La FOXO es una proteína que se le conoce como Forkhead Box O, que lo que va a hacer es disminuir la síntesis de glucosa y el glucógeno sintasa quinasa 3 pues va a ser fosforilado aumentando la síntesis del glucógeno. Entonces, esto nos muestra cómo la proteína AKT o bueno, la enzima serina-treonina quinasa es fundamental para que la insulina ejerza su efecto hipoglicemiante, pues ese efecto de producción de proteínas. Y adicionalmente, y esto es otro punto fundamental, va a permitir que los receptores GLUT4 o bueno, estos transportadores de glucosa a nivel muscular pasen de las vesículas a las membranas. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hace esta enzima AKT es mediar la sensibilidad de la insulina. ¿Listo? Para que la insulina genere su efecto a nivel periférico. ¿Y cuáles son esos efectos periféricos? Pues aumento de la captación de glucosa por el tejido adiposo, vamos a ver una captación de glucosa por el músculo, la síntesis de glicógeno, porque lo que vamos a buscar es guardar todo ese montón de azúcar que llega a sangre en diferentes maneras, sea por la generación de ácidos grasos o por la generación de glucógeno y pues su posterior almacenamiento. Vamos a ver que la gluconeogénesis se ve inhibida, al igual que la lipólisis, cuando la insulina genera su efecto. Y también se ha descrito un efecto mitogénico en el crecimiento y la diferenciación de células, como el factor de crecimiento similar a la insulina, por ejemplo. Y pues, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina se define como una incapacidad de los tejidos a responder a los estímulos de la insulina y el principal desencadenante que se ha estudiado es la obesidad. La obesidad, pues digamos, nos explica un poco en el sentido de un desorden neurohormonal, ¿sí? En donde se generan alteraciones en estas vías, digamos, de señalización intracelular, principalmente por un efecto que se conoce como lipotoxicidad y glucotoxicidad, que eso ya tiene que ver un poco más con la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Pero el punto central que es pertinente para los medicamentos es, digamos, toda la alteración que se genera con las hormonas que libera el tejido adiposo. El tejido adiposo libera leptina, o bueno, en general adipocitocinas, que son una serie de hormonas que se sintetizan en el tejido adiposo y que se liberan en sangre. Una de ellas será la leptina, y la leptina es supremamente importante porque ella es la que nos comunica que ya tenemos esa sensación de saciedad. Entonces, esto limita un poco la ingesta de alimentos. Y la adiponectina, pues aumenta la sensibilidad de la insulina y la beta-oxidación. Se ha descrito que la manera en la que estas hormonas actúan es a través de los receptores activadores del proliferador nuclear, los PPARs, en este caso es el PPAR gamma, que se encuentra en los adipocitos, es un receptor nuclear, lo que significa que va a actuar como un factor de transcripción que me va a desencadenar la síntesis de la leptina, que pues ya sabemos que actúa a nivel cerebral y quita la sensación de hambre, pero también vamos a encontrar un aumento de la adiponectina porque es la que nos sensibiliza y adicionalmente va a bloquear o a inhibir esas sustancias que nos generan resistencia, como la resistina y los ácidos grasos libres.
Y acá, pues, lo que nos está mostrando esta imagen es que uno de los antidiabéticos orales, como las tiazolidinedionas, pues actúan agonizando el pico al gamma. Y pues explica, pues, su efecto bastante importante en la sensibilización de la insulina y su efecto hipoglicemiante. Y otro factor humoral supremamente importante para este tema es la grelina. La grelina está sintetizada en unas células del estómago, que son las células oxínticas. Ella va a tener dos isoformas, una acilada y otra no acilada. La forma acilada va a disminuirme el apetito, va a disminuirme la ingesta de alimentos, la adiposidad y me va a regular la lipogénesis. La acilada. La no acilada hace todo lo opuesto, me hace dar hambre, me hace comer más y me aumenta la adiposidad. Y pues digamos que ella va a tener un efecto en estos núcleos, principalmente en el hipotálamo, en el hipocampo, en el tegmento ventral y el núcleo accumbens y a nivel del tallo cerebral. Eso es en cuanto al componente hormonal que debemos tener muy claro para entender cuál es el mecanismo del efecto adverso. Ahora, en cuanto a la esquizofrenia, es importante tener en cuenta que es un desorden mental. No solamente vamos a encontrar la esquizofrenia per se, sino que vamos a encontrar un espectro de trastornos psicóticos que nos va a pues, generar alteraciones en el pensamiento, en las emociones y en la interacción social. ¿Qué se ha encontrado? Que los pacientes con esquizofrenia específicamente tienen una alta mortalidad por causas cardiovasculares y se ha encontrado que comparte alteraciones fisiopatológicas con el síndrome metabólico. Se ha descrito que un 1% de la población mundial padece de esquizofrenia y que el 67% de los pacientes con esquizofrenia presentan síndrome metabólico. Entonces, esto se ha descrito desde hace mucho tiempo. Acá, este es un artículo que se describió en 1923 y describió una corte de pacientes esquizofrénicos que presentaban niveles anormalmente elevados de azúcar. Y se empezó a hacer la correlación entre la esquizofrenia y las hiperglicemias. Ya, digamos, más recientemente, a través de estudios genéticos del genoma completo, que son los GWAS o Genome-Wide Association Studies, han demostrado que el gen AK1, que es la proteína que acabamos de ver, la serina-tronina quinasa, codifica bueno, se le encuentran SNPs en este gen. ¿Eso qué me condiciona? Que no solamente me va a predisponer al síndrome metabólico porque me altera la sensibilidad a la insulina, sino que a nivel de la corteza me genera una alteración en la funcionalidad neuronal que me explica la esquizofrenia. Es decir, los síndromes psicóticos se asocian genéticamente con la resistencia a la insulina a partir de la CAT, que es la serina-tronina quinasa. Pues es un estudio que nos muestra la cascada, pues ya lo habíamos visto previamente, pero es simplemente recordar que pues lo que media la sensibilidad de la insulina es precisamente esa AKT1, pero que en el cerebro nos alcanza a generar no solamente desórdenes psicóticos, sino que se ha asociado con demencias como el Alzheimer, por ejemplo, y con alteraciones cognitivas. Ya posteriormente se empiezan a hacer más estudios, llegan los antipsicóticos, empiezan a tratar los pacientes esquizofrénicos con antipsicóticos y que se encuentra que se aumenta un poco más el riesgo de síndrome metabólico. Este es un estudio del 2013 que nos muestra cómo la obesidad abdominal, la hipertensión, también la diabetes, el síndrome metabólico, la hipertrigliceridemia y las bajas concentraciones de HDL se, digamos, asocian con pacientes que tienen esquizofrenia, que están medicados, versus los controles no medicados, no esquizofrénicos. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, la circunferencia abdominal, pues tiene una asociación bastante alta, que casi entre el 60 y el 70% de los pacientes medicados con esquizofrenia presentan un aumento del perímetro abdominal. Y lo mismo pasa, y todas las asociaciones son estadísticamente significativas y nos damos cuenta. Entonces, todos estos datos nos muestran que tanto la esquizofrenia como el uso de los antipsicóticos aumentan el riesgo de síndrome metabólico y de riesgo cardiovascular. Esto pues ya lo hemos visto, es simplemente un recorderis. Los antipsicóticos se dividen en dos grupos, los de primera generación, conocidos como típicos, y los de segunda, que son los atípicos. Ellos van a actuar en dos receptores, los receptores D2 de la dopamina y los receptores 5-HT, digamos A, C y B1, de la serotonina. ¿Y qué hacen? Son antagonistas de ambos receptores. La diferencia entre los de primera y los de segunda es que los de primera son más afines al D2, pero también bloquean el de serotonina.
y los de segunda generación son más afines a la serotonina, pero también pueden bloquear el T2. Y esto me va a generar una diferencia en cuanto al perfil de efectos adversos. Los de primera generación producen disquinesias porque bloquean el receptor D2 en la sustancia nigroestriada, en el sistema nigroestriado. En cambio, los de segunda generación, pues se asocian más con otros efectos secundarios que están asociados a los otros receptores que ellos modifican, los alfa-1, los H1 y los muscarínicos M3 específicamente, más los efectos metabólicos. Entonces nos vamos a centrar en los de segunda generación. Pues digamos que esto es lo que les comentaba de la primera generación, vamos a encontrar que se dividen en alta y baja potencia. Ahí pues encontramos el haloperidol, la flufenacina, la clorpromacina. Y en los de segunda generación, pues vamos a ver menor riesgo de extrapiramidalismo, pero mayor riesgo de efectos metabólicos. Como les comentaba, por los mecanismos, digamos, secundarios de bloqueo del receptor M3, H1, alfa-1 y alfa-2. Esto se está revaluando. ¿Por qué? Porque ahora se está comentando el espectro de atipia. Entonces, estos antipsicóticos de segunda generación, pues ahora no estamos hablando de solamente están los atípicos, sino que hay unos más atípicos que otros. A eso se le conoce como espectro de atipia. La risperidona es el menos atípico de los atípicos. Me explico. Es el medicamento que se une únicamente al receptor D2, a los receptores de dopamina y de serotonina, pero no tiene otros efectos. Eso lo hace menos atípico. Y el más atípico de los atípicos es la clozapina, que es el nivel 3 de atipia, porque todos estos receptores que nosotros vemos aquí son receptores que se van sumando. Es decir, que la clozapina se une a todos estos receptores y adicionalmente al GIT. Esto explica que la clozapina sea el medicamento más eficaz para tratar la esquizofrenia refractaria. De hecho, esa es su indicación. Pero va a ser el que más efectos secundarios genera, porque es el más atípico. ¿Sí? Y acá en el nivel 2 pues vamos a encontrar el espectro, pues, asociado. ¿Sí? ¿Qué se ha encontrado conforme se estudia? Pues acá vemos un ensayo clínico, bueno, un metaanálisis, perdón, que me compara 18 antipsicóticos y pues lo que se quiere ver es, ok, ¿existe una asociación real entre estos efectos secundarios que acabamos de hablar y el uso de antipsicóticos? Pues se hace un metaanálisis que incluye 100 ensayos clínicos que comparan 18 antipsicóticos distintos versus placebo con un total de 25.900 pacientes y se construye un metaanálisis que nos empieza a mostrar estas gráficas. Entonces vemos, por ejemplo, el cambio de peso. Nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, los de primera generación o los típicos no me generan, por ejemplo, acá vemos el haloperidol, no hay una asociación estadísticamente significativa, pero si vemos a la clozapina, que es el más atípico de todos, pues hay una asociación muy, muy, muy fuerte con el aumento, digamos, de peso, pasa lo mismo con el aumento del índice de masa corporal, pasa lo mismo con el colesterol total y vemos los mismos, ¿no? Quetiapina, olanzapina, clozapina, que dentro del espectro de atipia son los más atípicos. Es decir, entre más atípico sea la molécula en esta nueva clasificación, pues más riesgo de efectos metabólicos va a tener. Y como vimos, no solamente aumenta de peso, no solamente me aumenta el azúcar, sino que adicionalmente me aumenta el colesterol, me genera dislipidemias. Entonces vemos cómo se me aumenta el colesterol total, se me aumenta el colesterol LDL. Vemos acá que genera pues hiperglicemia, nuevamente la clozapina es el principal exponente y los triglicéridos. Y acá entonces se construye esta tabla que nos muestra que entre más efectivo sea para mejorar los síntomas, tanto principalmente los negativos, pues es el más atípico. Ya hablábamos que la clozapina y pues en segunda medida la olanzapina son los medicamentos de elección para la esquizofrenia refractaria, pues son los que más efectos secundarios me van a generar. Aumento de peso, se ha descrito pacientes que desarrollan diabetes tipo 2, las dislipidemias, pero si nos damos cuenta no generan parkinsonismo. Y es lo que hace, pues viendo el mecanismo de acción que acabamos de estudiar, pues lo explica. Acá vemos ya un poco con datos como la clozapina y la olanzapina, pues nos genera las mayores asociaciones. Vean que la clozapina en el 34% de los pacientes se asocia con efectos metabólicos secundarios. Vemos adicionalmente aumento de peso en el 13,8% y un 2,10% de riesgo de diabetes. Y en la risperidona, que es la de nuestro paciente, pues acá encontramos que tiene un 25% de asociación con el desarrollo de diabetes, alteraciones lipídicas también en un 20% y un 12,9% de los pacientes tendrá alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Entonces,
Para mostrarlo un poco mejor, pues acá ya se estudian todos los antipsicóticos que entraron en el metaanálisis que vimos previamente y vemos cómo se genera algo así como una escala de cuáles son los que más me generan efectos secundarios. Empezando por el haloperidol, que pues es un típico, no lo genera casi, por eso pues vemos que el P-score es de cero, entre más cercano a uno es porque más efectos secundarios metabólicos generan. Entonces, si nos damos cuenta, los típicos no tienen mucho problema. Luego los atípicos más recientes, como el aripiprazol, y este es importante que lo recordemos, es de los que menos efectos secundarios metabólicos presentan. Entonces, más vemos el aripiprazol. Y él tiene una característica adicional, y es que él es un agonista parcial. Eso pues le va a cambiar un montón el perfil de sus eventos secundarios y lo hace muy seguro metabólicamente hablando. Por aquí vemos la risperidona y la paliperidona que está, digamos, como en un riesgo intermedio. Y los más atípicos, nuevamente, la olanzapina y la clozapina, pues sí aparecen en rojo porque sí o sí se ha descrito alguna alteración metabólica en los pacientes que los usan. Ahora, ¿cómo lo generan? Entonces, ya sabemos más o menos cómo se genera la resistencia a la insulina, pero esto tiene que ver mucho con una alteración comportamental. Entonces, tenemos unos núcleos en el hipotálamo que van a ser sensibles a una serie de estímulos proteínicos de unas, ya vamos a ver, unas hormonas que nos van a generar o apetito o pérdida del apetito. Entonces, las moléculas oxigénicas son aquellas que hacen que yo me alimente o que tenga la intención de comer. Entonces ahí se ha descrito el neuropéptido gamma y la proteína asociada con el gen agouti. No la olviden. Con el agouti, que es una proteína pues, que tiene una similitud con otra sustancia que tiene ese mismo nombre. Estas dos proteínas me generan aumento de hambre e ingesta de alimentos y disminución de las moléculas anorexigénicas, son las que nos quitan el hambre. Y hay una parte de la leptina que es la propia melanocortina. Esa también se disminuye. Y de hecho se ha encontrado que los pacientes con esquizofrenia pueden tener mutaciones en el receptor de la melanocortina. Eso se ha asociado en obesidad en humanos y en los ratones en los que se les silencia el receptor de la melanocortina, generan obesidad mórbida. Entonces ahí vemos cómo estas moléculas oxigénicas y anorexigénicas pues se desbalanzan. Entonces el efecto global que se ha encontrado en un estudio de adultos sanos es que se aumenta la ingesta de calorías, más de 345 kilocalorías por día en una media y esos pacientes que fueron tratados con olanzapina aumentaron 3 kilos en 2 semanas y pues se vio que era por un aumento en la ingesta, es decir, les da más hambre, comen más. Pero también hay otros receptores, como los receptores de histamina. Allí va a actuar el péptido gamma, que también está asociado con el consumo de alimentos. Esto se describe pues, en modelos de ratones también. Y tener en cuenta que los antipsicóticos antagonizan estos receptores, especialmente la olanzapina, que es el único receptor que veíamos en rojito que es específico de la olanzapina. Él es el que genera este efecto. Y en cuanto a la serotonina, se han descrito algunas sustancias que cuando se agonizan los receptores serotoninérgicos, reducimos el apetito. Pero cuando hacemos lo opuesto de bloquear los receptores serotoninérgicos, que es el mecanismo de acción de los atípicos, pues va a generar hiperfagia y aumento de peso. Y nuevamente vimos la glergina, que ya sabemos se sintetiza en el estómago, y lo que encontramos es que se disminuyen, se reducen los niveles de glergina asilada, es decir, no tengo hormonas que me quitan el hambre. Es como el resumen. Entonces ahí entraría la leptina, la megalocortina y la glergina. Son las tres hormonas que se disminuyen y no aumentan el apetito. Acá vemos la glergina y la leptina en los pacientes con esquizofrenia, pues se demuestra que se disminuye y esto aumenta el riesgo cardiovascular y la posibilidad de generar síndrome metabólico. Otros mecanismos que se han encontrado, hay receptores D2 en las células beta. Se cree que es un mecanismo autocrino, entonces cuando se libera la insulina, también se libera algo de dopamina y de manera autocrina eso pues ayuda a modular qué tanta insulina se libera. Eh, el antagonismo puede reducir la secreción de insulina por este mecanismo. También se ha encontrado que hay una desensibilización al efecto incretina. Vamos a ver que glucagon-like también es importante ahí. Y todo esto va a desencadenar hipoadiponectinemia, es decir, se me disminuyen las adiponectinas que habíamos visto previamente. Esta imagen de la derecha es para explicar algo muy importante que debemos tener en cuenta. Cuando estos efectos secundarios ocurren, no necesariamente el paciente tiene que ser obeso para generar hiperglicemia. Yo puedo tener hiperglicemias en pacientes no obesos.
Entonces, antes se creía que primero iba la obesidad, luego la la resistencia a la insulina y el desarrollo de diabetes tipo 2, pero esto se reevaluó gracias a todos estos mecanismos adicionales y ahora se considera que yo puedo tener, sin la necesidad de tener obesidad, entrar de una vez a diabetes tipo 2 e hiperglicemia. Acá pues en esta gráfica es un resumen, recordar entonces la alteración hormonal que se da pues por la leptina, la glergina, las adiponectinas y adicionalmente la melanocortina. Vemos aquí adicionalmente los efectos a nivel de la señalización intracelular con la proteína AKT, no olvidarla tampoco. Y recordar que el 25% de los pacientes que desarrollan hiperglicemia no presentan aumento de peso, que pues no es, o sea, uno pensaría que es algo que pasa con los meses de uso, pero realmente no puede pasar de manera más segura. Y finalmente se encontró que hay unas alteraciones mitocondriales. Entonces este estudio nos muestra cómo la olanzapina, que fue el medicamento que se estudió, produce una alteración en la dinámica de las mitocondrias. Las mitocondrias uno creería que es un organelo estático, pero realmente ellas se pueden fusionar o se pueden fisionar, es decir, se pueden unir o se pueden separar. Que es importante tener en cuenta que la dinámica mitocondrial pues parte de tres cosas. Uno, la mitofagia, que es que cuando la mitocondria se daña, la célula la destruye y la recambia por una nueva. La fusión, donde yo uno de las mitocondrias, entonces si una está ya alterada, cuando se fusiona con la otra mitocondria sana, eso me ayuda a arreglar las proteínas alteradas. Recordemos que las mitocondrias tienen un ADN circular que codifica esas enzimas. Y la fisión, que es la segmentación. Entonces, ¿qué yo necesito para que las mitocondrias estén funcionando adecuadamente? Que ya se fusionen para mantenerse sanas. Entonces aquí vemos como la fisión pues no es lo ideal y se ha asociado a este estudio, pues toda esta teoría nace a partir de un estudio español que muestra que la falla cardíaca está asociada a una alteración mitocondrial, pero luego se hizo estudios en diabetes y se encontró lo mismo. Entonces yo lo que necesito es que se fusionen. Entonces, al realizar estudios en adipocitos, al realizar estudios en células del músculo, se encontró que la insulina promueve la fusión mitocondrial. ¿Pero qué hace la olanzapina? Lo opuesto. Entonces aquí vemos unas células, unos mioblastos. Acá arriba, perdón, a la izquierda, vamos a encontrar que las mitocondrias es lo que se marca con fluorescencia. Y si se dan cuenta, las mitocondrias son alargadas. Eso es lo que tiene que ocurrir gracias a la insulina. Pero cuando yo pongo la olanzapina, ¿qué ocurre? Las mitocondrias, no sé si alcanzan a ver, se ven como punticos, están fragmentadas. En cambio, cuando no hay, están fusionadas. Y eso tiene un punto importante porque las mitocondrias entonces aumentan en tamaño y se disminuyen en volumen. Y eso hace que las mitocondrias no funcionen adecuadamente, generando un desorden energético. No capto, o sea, no gasto la glucosa. Entonces, ahí es donde se empieza a generar también la hiperglicemia por una alteración a nivel mitocondrial. Y no solamente ocurre eso, porque el estudio buscó una población celular donde se le colocaba la insulina y la olanzapina al tiempo. Y que se encontró que también la desensibiliza. Si nos damos cuenta, el volumen sigue siendo bajo a pesar de la presencia de insulina cuando hay olanzapina y el número de mitocondrias es alto. ¿Eso qué significa? Que las mitocondrias se fragmentaron. Por eso hay más y más pequeñas. Y esto se describe, acá pues vemos el receptor de insulina en un modelo 3D y vemos aquí la molécula de la olanzapina. Se ha encontrado que por docking molecular se describe una unión de menos 6,89 kilocalorías por mol. Recordemos que las uniones intermoleculares dependen de la asociación energética y eso me demuestra que hay una interacción potencial entre la olanzapina y el receptor de insulina. O sea, me bloquea la insulina por todos lados. Si se dan cuenta, intracelular, en el dominio extracelular me altera las mitocondrias y me altera todo el sistema hormonal que me controla el apetito. Acá, ahora en el 2020 sale un estudio finlandés, entonces uno dice, bueno, hay una evidencia contradictoria porque ya se habló de todo esto. Vemos que hay una corte de 62.000 pacientes que se siguió desde el 72 al 2014 y se hizo un seguimiento a esa corte que utiliza antipsicóticos. Acá lo que se encontró es que el uso de antipsicóticos disminuye la mortalidad. La disminuye no solamente la mortalidad, sino hospitalizaciones por descompensación psiquiátrica, por enfermedades somáticas, y si nos damos cuenta son asociaciones estadísticamente significativas, disminuye la mortalidad por todas las causas. Y acá lo que se encuentra es que los pacientes se suicidan menos, que es la principal causa
de la reducción de la mortalidad. Pero adicionalmente se encontró un beneficio teórico del riesgo cardiovascular. Esta gráfica nos muestra la mortalidad cardiovascular con los diferentes antipsicóticos que de hecho se estarían comportando como una especie de factor protector. Pero acá, ¿qué explicación se le da a este estudio? Porque uno diría, bueno, y todo lo que acabamos de ver, pues, ¿qué pasó? Lo que ocurre es que los pacientes, al controlar sus síntomas psicóticos, se vuelven más adherentes al tratamiento de la diabetes, se vuelven más adherentes a la actividad física y viene un punto que nos encanta a nosotros y es la gestión del riesgo. Entre mejor gestión del riesgo yo haga, menos mortalidad cardiovascular va a tener el paciente. Si yo no le hago gestión del riesgo, la mortalidad aumenta. Este estudio se hizo en Finlandia y los autores comentaban precisamente eso. Sí, tienen un muy buen sistema de salud y pueden hacer una excelente gestión de todos estos efectos secundarios. Y que nos mostró la población finlandesa que si yo utilizo bien los antipsicóticos, la mortalidad es mucho menor que cuando no los uso. Esto es una gráfica pues de probabilidad de supervivencia, en donde pues no utilizarlos se asocia con menos supervivencia. Recordemos, es un estudio de cohorte, pues puede tener riesgos de pues, poder estadístico, ellos mismos son conscientes de la limitación, pero pues de todas formas nos muestra que son seguros, porque ahí entraría entonces una pregunta. Teniendo en cuenta todos estos estudios que han salido de ensayos clínicos que asocian los antipsicóticos con una alteración metabólica, pues debería haber un aumento de la mortalidad. Y uno creería, bueno, entonces en un diabético no los usamos. Pero no, no se deben suspender y este es el primer mensaje. Vimos que reducen la mortalidad. Ustedes les quitan los antipsicóticos a un paciente esquizofrénico, va a aumentar la mortalidad hasta en un 25%. Entonces no se deben suspender. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una adecuada gestión del riesgo para disminuir los posibles efectos cardiovasculares negativos que ocurren. Y entonces, ¿cómo hacemos esa gestión del riesgo? Pues es una pregunta que se ha hecho desde hace bastante tiempo. Acá pues traigo dos estudios. Este artículo es del 2023 y esta es la guía. Hay una guía británica de la Asociación Británica de Farmacología Clínica que nos dice cómo gestionar el riesgo de los antipsicóticos. La estrategia tiene cuatro pilares. Uno, pues siempre será el monitoreo, la base de la pirámide. Luego cambia el antipsicótico. Vimos que no todos los atípicos tienen el mismo riesgo de generar síndrome metabólico. Luego vienen las medidas no farmacológicas y por último las farmacológicas. Entonces, primer punto, monitoreo. Acá nos muestra que debemos hacer antes de iniciar el tratamiento, pues evaluar el riesgo metabólico del paciente, perfil lipídico, glicemia, hemoglobina glicosilada, estatus de alcoholismo, estatus de tabaquismo, y con esto pues ya podemos definir qué medicamento es mejor para ese paciente. Y luego los seguimientos a las 6 semanas, luego a los 3 meses, luego a los 6 meses y posteriormente anual. ¿Listo? Entonces, 6 semanas, 3 meses, 6 meses, 12 meses y anualmente. Ese es el periodo en el que yo tengo que hacer el chequeo de estos paraclínicos. Cambios de estilo de vida. Estamos hablando de riesgo cardiovascular. El pilar del riesgo cardiovascular siempre será alimentación saludable y ejercicio. En los pacientes psicóticos hay que tener en cuenta intervenciones psicoeducativas y cognitivo-conductuales. Adicionalmente, pues porque son pacientes con trastornos del pensamiento. En cuanto a la prevención farmacológica, modificar el medicamento, clozapina, clorpromacina, quetiapina y aripiprazol, digamos que son los principales exponentes. Acá, ¿cuál es el mensaje de la guía británica? Si su paciente es diabético y tiene alto riesgo cardiovascular, páselo a aripiprazol o haga una coadministración. Y acá hay aripiprazol. Tiene riesgo, tiene registro en la metformina ya viene para el control del peso y de la hiperglicemia. Hay una guía que nos dice cómo utilizar la metformina. Entonces, metformina en el manejo del aumento de peso en antipsicóticos y nos dice que es el medicamento pilar para cualquier antipsicótico y cuándo se debe iniciar. Cuando el paciente presenta un aumento de más del 7%. Por eso necesito la línea de partida y siempre debe utilizar la actividad física, pero si se contraindica, como en nuestro paciente que tiene biparesia izquierda, pues tiene que ser la primera línea el uso de metformina. Recordar cosas importantes, menos de 60 mililitros minuto, ajustar dosis, nuestro paciente tenía 68, entonces no se modifica, menor a 30 se contraindica. ¿Cómo son las dosis? Iniciamos con 500 miligramos 2 veces al día, se va titulando hasta llegar a 2 gramos día. ¿Listo? Pues Acá, es muy similar más o menos a lo que tenemos en diabetes. Y las metas, pues es o encontrar que el peso se estabilice o buscar la reversión del peso.
En cuanto al monitoreo, función renal, no olvidarlo, y medir vitamina B12, porque a veces los niveles de vitamina B12 con el uso de metformina a largo plazo generan anemia megaloblástica. Efectos secundarios, principalmente gastrointestinales, simplemente es titularlo, y evitar el uso concomitante de alcohol y ajustar la dosis a la función renal. Acá, Otros medicamentos que se pueden usar, inhibidores SGLT2 y agonistas GLP-1, esto ya es para pacientes diabéticos, como nuestro paciente. Entonces le podemos colocar un inhibidor del SGLT2, empaglifosina, canaglifosina, que será siempre la segunda línea de tratamiento, o los agonistas GLP-1 con el exenatide y el liraglutide. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que los SGLT2 no tienen estudios en pacientes esquizofrénicos, en GLP-1 sí hay estudios, y demostraron una reducción de peso de 3 kilos, una disminución del índice de masa corporal y una disminución de la hemoglobina glicosilada. El resto de medicamentos, como el Orlistat, la mantarina, el topiramato, nos dice la guía. Basado en la evidencia actual, no podemos recomendar el uso de estos medicamentos en la práctica clínica. Entonces, solamente tendríamos esos tres y el básico será la metformina, SGLT2 y GLP-1. Y posteriormente, estatinas. Si tengo hiperlipidemia, estatinas. Hay las estatinas de alta intensidad, como la rosuvastatina, se han asociado a disminución de triglicéridos. Y pues eso me explica por qué es el medicamento de elección en estos pacientes, porque la dislipidemia de los antipsicóticos es la hipertrigliceridemia. Eso, pues, acá, digamos, sería la gestión del riesgo de los medicamentos antipsicóticos. Y ya simplemente nos queda aplicarlo al caso. Ya vimos que la risperidona lo generaba, pero el paciente llegó con risperidona y con glucometrías, pues, digamos, dentro de lo normal. Pero si hay una asociación temporal bien importante con el inicio de la prednisolona, entonces conforme la prednisolona se va administrando, los niveles de azúcar van aumentando en sangre. Y cuando yo la suspendo, se mejora la glicemia. Entonces, para este paciente, la risperidona puede tener el efecto, sí, pero acá el principal culpable será entonces el glucocorticoide. Rápidamente recordar dos mecanismos de acción, uno genómico, el otro es no genómico para el efecto antiinflamatorio, y recordemos que los glucocorticoides se unen a los receptores pues, nucleares que me van a generar transactivación de algunas proteínas y transrepresión de otras. Entonces, todos los glucocorticoides en general, por todas las vías, pueden generar alteraciones a nivel del azúcar. Obviamente es dosis dependiente, a más dosis, más efectos secundarios, y si la vía es sistémica, pues más efectos secundarios, es decir, prednisolona oral, dexametasona intramuscular, pues se asocian más con estos efectos secundarios. Y vamos a encontrar que es por producción de glucosa en el hígado, por lipólisis y por resistencia a la insulina. acá, Y si acá, nos ponemos a comparar, porque es exactamente el mismo principio de los antipsicóticos. Nuevamente tenemos, ¿se acuerdan? Péptido relacionado con el AUTI, es el mismo que se me alteraba con los antipsicóticos, el neuropéptido gamma también, y la resistencia a la leptina. Si nos damos cuenta, silenciamiento de la vía de la AKT y disminución de los GLUT4, nuevamente el mismo mecanismo. ¿Cuáles son, digamos, adicionales? Recordemos que los corticoides me generan en cierta forma un catabolismo muscular, se me genera degradación muscular. Eso hace que los aminoácidos libres aumenten junto con los ácidos grasos libres de la lipólisis y esos son los sustratos de la gluconeogénesis, producir glucosa a partir de otros sustratos. Y un último, digamos, mecanismo es la osteocalcina producida por los osteoblastos. La osteocalcina es una hormona que estimula las células beta para liberar insulina. Y recordemos que los corticoides producen alteraciones óseas, como la osteoporosis. Entonces aquí vemos en este gráfico de resistencia a la leptina, aumento, digamos, disminución de la sensibilidad muscular a la glucosa, lo que hablábamos, digamos, del aumento de la gluconeogénesis, acá vemos la disminución de la osteocalcina y pues todos los efectos hormonales que son igualitos a los de los antipsicóticos. Y la furo, ya este es mucho más sencillo. La furosemida nos muestra que bloquea las enzimas exoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvatoquinasa que hacen parte del metabolismo del azúcar. Es decir, la furo, en este estudio de 1993, esto no se estudia hace tiempo, es el más reciente que encontré, demostró que hay una supresión del 50% de la actividad enzimática del metabolismo de la glucosa. Y súmenle a eso, hipocalemia, cuando se me baja el potasio, también se inhibe un poco la liberación de insulina, recordemos cómo se libera la insulina. Y la hipovolemia, se concentra el paciente y se me sube el azúcar y genera hiperglicemia. Ya entonces con eso entendemos que hubo una interacción triple, farmacodinámica, sinérgica entre estos diferentes medicamentos, no por efectos terapéuticos, sino por efectos secundarios.
Y ahora vimos que usaron el esquema correctivo. Entonces, ¿cómo se manejaría esto cuando pues, nos ocurra? Encontré, pues, digamos, estos estudios. El clásico es el Rabbit. El Rabbit demostró, pues, es un ensayo clínico que comparó el manejo de la diabetes intrahospitalaria. Ya sabemos que la metformina y los antidiabéticos orales se suspenden por riesgo de efectos secundarios y se maneja con insulina en paciente intrahospitalario. Y se compararon dos esquemas. El esquema correctivo, que es yo tomo glucometrías y dependiendo de la glucometría le pongo cierta cantidad de unidades de insulina, versus el esquema basal-bol. Independientemente de las glucometrías, digamos, obviamente si está en hipoglicemia no, pero independientemente de ese esquema, siempre va a recibir un bolo de insulina de larga acción, perdón, un basal de larga acción y bolos postprandiales de corta acción. ¿Qué se encontró? Que hay un mejor control glucémico con el esquema basal-bolo, menor hipoglicemia y la glucosa promedio es mucho más baja que con el esquema correctivo. Entonces hay dos estudios Rabbit y un tercero. Este Rabbit 2, el solito del 2007, es en paciente médico. Y este estudio del 2011 publicado en la JAMA del mismo autor del Rabbit, pues hizo un Rabbit 2 quirúrgico y encontró exactamente lo mismo. El esquema correctivo se asoció con mayor hiperglicemia, con complicaciones y con estancias hospitalarias más largas. Y gracias a eso, las guías de la ADA del paciente intrahospitalario del 2021 nos dice, no recomiendo usar la insulinoterapia correctiva sola, o la asocia al basal-bolo o usa solo el basal-bolo. Y acá están pues las gráficas, acá vemos el estudio de Rabbit clínico, las bolitas negras hacen referencia al esquema basal-bolo, las blancas al esquema correctivo. Vemos que los niveles de glicemia son más bajos de manera constante en el esquema basal-bolo. Acá vemos la guía y literalmente lo dice, utilice el uso únicamente del esquema correctivo, eh, digamos que se hace una recomendación fuerte en contra. Y acá, adicionalmente acá vemos el Rabbit quirúrgico, exactamente el mismo principio, acá pues las bolitas blancas hacen referencia al basal bolo y las negras al esquema correctivo, demostrando un mejor control glicémico con el esquema basal bolo. Entonces, en conclusión, pues el paciente necesitaba los medicamentos, si hubo una interacción, hay que hacer una adecuada gestión del riesgo, el paciente venía muy bien tratado, venía con metformina, venía con rosuvastatina, eh, lo único pues es que ya sabemos cómo se generan estas interacciones y que la gestión del riesgo para el control de ese efecto adverso es mejor hacer el esquema basal bolo que el esquema correctivo. Y con eso pues finalizaríamos el caso clínico. No acá, sé si hay preguntas, comentarios. acá, 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 Los doctores que están conectados por vía virtual, no sé si hay alguna pregunta. acá, acá, Sí, un comentario, pero ya voy entrando y yo comento ya, ¿vale? Vale, doctor. ¿sí?